¿verdad? De nucleótidos que se unen entre sí por puentes de hidrógeno, donde estas bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina, son las que se unen por puentes de hidrógeno y forman esa hélice, ¿verdad? Porque se unen en líneas rectas, por así decirlo. Digamos que esta es una cadena de nucleótidos, digamos, ¿verdad? Esta es otra, pero a su vez, pues se envuelven, ¿verdad? O sea, vamos a ver cómo poderlo explicar. Va a venir, pues se toman esta forma, se envuelven, ¿verdad? Y vamos a ver, y la otra es rosadito. Y terminan haciendo esto, ¿verdad? Entonces, y pues ellos están unidos por puentes de hidrógeno entre sí, ¿verdad? Esta es la estructura que ustedes han visto, ¿verdad? Entonces, estas líneas que nosotros vemos son nucleótidos, ¿verdad? Aquí donde están estos puentes de hidrógeno, pues hay nucleótidos, ¿verdad? Ya sean de adenina, guanina, citosina o timina, ¿verdad? Que es este ADN, pues el que contiene nuestra información genética. Ojo, ¿verdad? Que el ADN está más que nada en las células eucariotas. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre ADN y ARN, ¿verdad? El ADN se le conoce como ácido desoxirribonucleico. El ARN solamente es ácido ribonucleico. Y el ADN está contenido en células eucariotas y el ARN por lo general está contenido en células procariotas. Muy importante esto, ¿verdad? Los que llevaron biología, ¿verdad? Y se acuerdan todavía, ¿verdad? De esto, pues las células procariotas pues son células más simples que no contienen núcleo, mientras que las células eucariotas son pues para los seres más complejos que contienen núcleo y estos son los que contienen el ADN. Por ejemplo, el coronavirus, ¿verdad? Ese tiene información genética, por cierto, pero contiene ARN, es una célula procariota. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito más de la estructura del coronavirus, ya que estamos en esto. Pero sí tiene información genética. Pero ese es ARN, no es ADN. Y el ADN es son dos cadenas, ¿verdad? De nucleótidos, mientras que el ARN es una sola cadena. Además de que el ARN, en vez de tener timina, contiene una base nitrogenada llamado uracilo. Uracilo y se representa con la letra U. Pero al final el lenguaje de ellos pues es muy parecido, es casi el mismo. Ok. Las bases de cadenas opuestas se unen mediante puentes de hidrógeno, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y mantienen estable la estructura helicoidal. Y los grupos fosfatos están cargados negativamente y son polares. Recuerden que tienen grupo fosfato, ¿verdad? Esta molécula. Y lo que le confiere al ADN una carga neta negativa y lo hace altamente polar y características que son aprovechadas para su extracción, ¿verdad? Los grupos fosfatos tienen una fuerte tendencia a repelerse debido a su carga negativa, lo que permite disolver el ADN en soluciones acuosas y formar una capa hidratante alrededor de la molécula. Pero en presencia de etanol se rompe esta capa hidratante y quedan expuestos los grupos fosfatos y terminan precipitando. Bajo estas condiciones se favorece la unión de cationes como sodio que reducen las fuerzas repulsivas entre las cadenas de nucleótidos y permiten que el ADN precipite. Por otro lado, la carga neta negativa del ADN permite unirse a moléculas y matrices inorgánicas cargadas positivamente. Recuerden que está cargada negativamente, ¿verdad? Y, bueno, cargas opuestas se atraen. Y en general los protocolos tradicionales consisten en 5 etapas principales: homogenización del tejido, lisis celular, separación de proteínas y lípidos, precipitación y redisolución de la ADN. Entonces, viéndolo de manera resumida, la homogenización del tejido pues va a depender si usted utiliza una muestra en estado sólido. Por ejemplo, en este caso, pues la práctica era con un plátano. Entonces, obviamente, ¿verdad? Usted va a tomar esa muestra, en este caso el plátano, puede ser un tomate, puede ser un kiwi, puede ser una papa, y
y la va a convertir en una forma de solución, ¿verdad? Machacándola, o sea, triturándola y disolviéndola en agua hasta hacer una pasta. Luego tenemos la lisis celular, muy importante, que esta, pues recuerden que este ADN va a estar dentro de la célula, va a estar dentro de la envoltura nuclear de la célula y nosotros ocupamos sacarla de ahí. O sea, yo no ocupo esa membrana nuclear, yo no ocupo esa célula, yo ocupo el ADN que está dentro de ella. Entonces lo que yo voy a hacer es romper esa célula, que lo que vamos a utilizar es detergente para lograrlo. Y justamente eso es lo que voy a hablar del coronavirus que les decía. Las células están envueltas por una capa lipídica, por una grasa. Entonces, utilizando jabón, utilizando detergente, yo voy a romper esa grasa, yo voy a romper esa membrana lipídica. Fosfolipídica es la en caso de nosotros, ¿verdad? Entonces, con el coronavirus ocurre algo similar. El coronavirus es simplemente una membrana lipídica que lo protege y adentro está su material genético, su ARN. Entonces, por eso es que ustedes escuchan que para el coronavirus, para evitarlo, ¿verdad? Evitar contagio, les dicen, lávese las manos con agua y jabón, ¿verdad? Por lo mismo, porque el jabón viene, ataca a esa membrana lipídica y la rompe. Y pues su material genético se suelta y ya el material genético en sí, ¿verdad? En el exterior, pues es totalmente inofensivo, ¿verdad? El problema es cuando llega ese coronavirus adentro del cuerpo humano y esa membrana se va a conectar, ¿verdad? A una célula humana y le inyecta su código genético, ¿verdad? Y ahí es el problema. Entonces, por eso es que el jabón es muy importante, que es realmente la mejor forma, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Que si usted anda en la calle, ¿verdad? Y no tiene facilidad de tener agua y jabón, ¿verdad? El alcohol sirve para eso, ¿verdad? Luego tenemos la separación de proteínas y lípidos, porque en sí nosotros lo que ocupamos es el ADN, no ocupamos proteínas, no ocupamos lípidos, entonces lo separamos, ¿verdad? Luego tenemos la precipitación del ADN, que esta pues va acompañada de esta separación de lípidos y proteínas, la precipitación del ADN y luego la resolución del ADN. Luego, bueno, existen diversos métodos de extracción de ADN dependiendo del tejido del cual se extraerá y los fines del procedimiento, ¿verdad? Así como la capacidad económica del que lo realiza y el tiempo con que se cuenta. Y bueno, aquí están las etapas, ¿verdad? Principales que se utilizan, al menos en la mayoría de los casos, que es la homogenización del tejido, que es pues simplemente triturar la muestra, ¿verdad? En caso de que esté en estado sólido. La lisis celular, el rompimiento de la célula, y bueno, la separación de las proteínas y lípidos, precipitación, y la redisolución del ADN, ¿verdad? Para tenerlo en forma de solución. Y bueno, aquí tenemos esto es lo que quería enseñarles, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura. Vamos a ver, no está esta es la estructura del ADN, ¿verdad? En la estructura molecular del ADN las cadenas se unen por puentes de hidrógeno. 2 entre adenina y timina, 3 entre guanina y citosina, el enlace fosfodiéster que une a cada nucleótido y se forma entre el fosfato, bueno, es PO4, ¿verdad? Que se encuentra en el carbono 5, en el grupo hidroxilo, del carbono 3 de la desoxirribosa, el grupo fosfato son una parte hidrofila del ADN y tiene carga negativa. Ok, para que lo vean de esta forma. Aquí el ácido nucleico va a ser todo esto, ¿verdad? Toda esta de aquí, toda esta cadena de aquí va a ser un ácido nucleico, ¿verdad? Creo que lo vean. Y esto, pues, estos que ven aquí en colorcito, pues son parte de, ¿verdad? Esto de aquí es parte de este. Este, pues, es parte de este. Y así, ¿verdad? Estas son las bases nitrogenadas, ¿verdad? Y así como este, pues, tiene esto mismo. Todo esto sería un ácido nucleico. Y aquí sería el otro, ¿verdad? Esto sería la cadena. Y esta sería la otra cadena, ¿verdad?
Entonces, si se fijan, están unidos por lo que son puentes de hidrógeno entre este y el otro. Entonces, lo que quiero que vean, aquí son dos ácidos nucleicos unidos entre sí, ¿verdad? Y esto es lo que forma el ADN. Lo que aquí lo estamos viendo un poco de manera lineal, ¿verdad? Ahora imagínense eso retorciéndolo un poco, ¿verdad? Girándolo para que formar la estructura helicoidal. Entonces, aquí si se fijan, este sería, permítame, este sería uno, ¿verdad? Un nucleótido, donde tenemos el grupo fosfato, este sería el grupo fosfato, tendríamos el azúcar desoxirribosa y tendríamos lo que es la base nitrogenada. Se fijan, en cada uno de los demás se repite la misma estructura, ¿verdad? Se repite la misma estructura acá, 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 y así, ¿verdad? Entonces, eso sería en sí, ¿verdad? La estructura del ADN. Y estos de aquí serían los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entre las bases nitrogenadas, que es lo que mantienen unidas, ¿verdad? Las hélices. Ok, entonces ahora sí iríamos al simulador, que la desventaja que tenemos con el simulador es que está en inglés. Pero igual, ¿verdad? Espero que no sea problema. Vamos a ver, les voy a compartir el enlace al simulador, ¿verdad? Aquí por el grupo. Igual este lo voy a subir después a lo que es la plataforma en Classroom, ¿verdad? Para que vayan al simulador. Entonces, si quieren, mírenlo aquí conmigo, ¿verdad? Para que yo lo explique. Igual, realmente está súper sencillo el simulador porque él solito va haciendo las cosas. Entonces, aquí, a ver, una pregunta, chicos. Aquí el simulador está en inglés. Entonces, yo lo digo, yo no soy bilingüe, ¿verdad? Yo aquí pues puedo intentar traducirlo, ¿verdad? En mis propias palabras. Pero, ¿hay alguien aquí en el grupo que es bilingüe? ¿Jóvenes? Yo. Ok. Entonces, ayúdenos a traducir, ¿verdad? Lo que dice acá. Vamos a ver si lo puedo acercar un poco más para que se miren más grandes las letras. Que yo lo voy a traducir, pero lo voy a traducir en mis propias palabras, pero entonces no, para hacerlo de la manera más correcta posible, vamos a ir leyendo. Entonces, usted va a traducirnos, ¿verdad? Entonces puede comenzar. Bueno, ahí dice que en el experimento tenemos que aislar el ADN de las pruebas humanas. Entonces, bueno, ahí solo está preguntando que te estarías preguntando que por qué vamos a usar eso. Algo Ok. así. ¿Por qué vamos a extraer por qué ocupamos el ADN? Ajá, exacto. Pero dice que hay que aislarlo, nada más. Ajá, correcto. Sí, es que justamente esta extracción del ADN, bueno, al menos en los laboratorios de genética, donde hacen los test de paternidad, todo eso, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? O identificación de cadáver, aquí mismo lo dice, ¿verdad? Entonces, medicina forense se utiliza, ¿verdad? Hacerle pruebas al ADN. Entonces, realmente esta parte de extraer el ADN sería, por así decirlo, el primer paso de una secuencia de varias pruebas, ¿verdad? De identificación. O, por ejemplo, el PCR, que lo vamos a ver la próxima semana, el primer paso que se hace es esto, ¿verdad? Extraer lo que es el ADN. Entonces, por eso pregunta, ¿para qué ocupamos el ADN? Y aquí lo dice, ¿verdad? Pruebas de genéticos, identificación de cadáveres y análisis de evidencia forense, ¿verdad? En caso de que, por ejemplo, haya una violación, por darle un caso, ¿verdad? Ya pues con el código genético del perpetrador, ¿verdad? Se puede detectar, ¿verdad? Si ya hay una base de datos de código genético de las personas, ¿verdad? O si hay sospechosos, se puede comparar. O incluso, ¿verdad? Si en el cadáver de la persona, ¿verdad? Hay signos de lucha, le llaman ellos, que ya hayan restos de piel, ¿verdad? En las uñas o cabello, ¿verdad? Porque la persona luchó contra el que la atacó, ¿verdad? Se pueden hacer pruebas de ADN, ¿verdad? A esas evidencias, ¿verdad? Que hay en el cadáver. Y bueno, los científicos aíslan el ADN por una variedad de razones, en las que incluyen pues códigos genéticos, pero en las pruebas de paternidad
identificación de cadáveres o análisis de evidencia forense. Ok, aquí puede continuar, ¿verdad? Ayudándonos con la traducción. Y dice que la extracción del ADN es el primer paso en los procesos largos de laboratorio. Dice que la extracción del ADN es importante en el proceso porque el ADN primero necesita ser como que purificado o aislado de las demás proteínas y de los otros contaminantes en la célula. Entonces dice que necesitamos células porque ahí es donde se encuentra el ADN. Adentro de cualquier célula de nuestros cuerpos es donde está el núcleo, adentro de los núcleos es donde hay 2 metros de ADN, dice. Eso. Excelente, muy bien. Imagínense lo que es, o sea, no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí habla de cosas muy interesantes. Bueno, aquí, para empezar, ¿verdad? Esto pues lo que hemos dicho, ¿verdad? En sí el ADN pues lo vamos a sacar de células y las células pues no solamente tienen ADN, contiene otras cosas, ¿verdad? Tiene los lípidos que les mencionaba, contiene proteínas y no ocupamos eso, entonces necesitamos purificarlo, ¿verdad? Pero imagínense lo que dice aquí. Bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿verdad? Que en la célula de los cuerpos está el núcleo y dentro de cada núcleo están lo que son el ADN y pero igual, ¿verdad? Recuerden que son en células eucariotas, pero entonces cualquier ser que tenga células eucariotas, nosotros podemos extraer su ADN, ¿verdad? Y ver cuál es su código genético. Pero imaginen lo que dicen que en cada núcleo de cada célula, o sea, en cada célula, recuerden lo pequeño que es una célula, ¿verdad? Una célula es algo chiquitito, ¿verdad? Pequeñito, microscópico. Pero imagínense lo que dice que en cada núcleo de célula hay 2 metros de ADN. Imagínense eso, no sé. Yo, al darme cuenta de esto, pues, en la cabeza me explotó, ¿verdad? O sea, imagínense que hay 2 metros de ADN en el núcleo de una célula. O sea, algo tan pequeñito, hay tanta información. Ahora imagínense si nosotros tomáramos el ADN de todas las células de todo nuestro cuerpo y uniéramos ese ADN en línea recta. ¿Cuán largo podría llegar a ser? No tengo el dato específicamente, pero ese dato lo tenía antes, pero no lo traje, ¿verdad? Pero creo que es una vuelta al sol, o sea, es un camino al sol, ida y vuelta 2 veces y medio, creo, algo así, es un número exageradamente grande. No les tengo el dato ahorita, no les puedo asegurar cuánto es, ¿verdad? Pero es una cantidad enorme, ¿verdad? O sea, 2 metros es un Michael Jordan. Y eso es en una célula, ¿verdad? Toda esa cantidad de información. Imagínense cuántos nucleótidos tienen que haber ahí, ¿verdad? Es una información exageradamente grande, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos la célula, tenemos el núcleo, tenemos los cromosomas. En estos cromosomas, pues los vamos desenrollando y ahí están, ¿verdad? Nuestras cadenas de ADN, que están estas que se llaman histonas también, ¿verdad? Que son proteínas en donde se envuelve el ADN. Y bueno, tenemos el ADN en sí, ¿verdad? Que es ese que vemos ahí. Entonces, ¿por dónde empezamos? Primero necesitamos recolectar algunas células de nuestro sujeto de prueba. Recuerden que este va a ser extracción de ADN de saliva. Entonces vamos a ocupar aquí al amigo, ¿verdad? Que está bien guapo. Y vemos en la mejilla, ¿verdad? En la parte interior de la mejilla que están las células, ¿verdad? La piel en la parte interior de nuestra boca pierde miles de células cada día. Y justamente estas células son las que ocupamos, ¿verdad? Igual podrían ser células de una uña, de cabello, de la misma piel, ¿verdad? De cualquier parte de nuestro cuerpo, solamente que pues estas son las más fáciles de colectar, ¿verdad? Que estarle arrancando el pelo a alguien, ¿verdad? Que estarle cortando las uñas o estarlo picando, ¿verdad? Para sacarle la carne. Es muy incómodo, ¿verdad? Eso sí sería súper incómodo. Entonces, o extraer de la sangre misma, ¿verdad? O sea, los pinchazos, ¿verdad? Entonces, más fácil hacer lo que se va a hacer aquí, que con un hisopo se toma la muestra. Entonces, vamos a comenzar. Los pasos que necesitamos para purificar el ADN de un hisopado de mejilla se muestran a continuación, que son colectar las células de la mejilla, aquí dice romper las células para abrirlas y liberar lo que es el ADN, que es la lisis que mencionaba anteriormente.
separar el ADN de proteínas y escombros, es decir, de otros contaminantes, ¿verdad?, que vamos a tener ahí de la misma célula, y aislar el ADN concentrado. Vamos a sacar dos, o sea, imagínense que en una sola célula hay 2 metros, ¿verdad?, de ADN, o sea, la cantidad de ADN que podemos llegar a sacar, ¿verdad? Solo que recuerden que, pues, sería un hilito muy finito, ¿verdad? Imposible de ver, ¿verdad? Pero sí sería muy largo. Entonces, aquí están los materiales y equipos que vamos a necesitar para purificar el ADN de las células de la mejilla. Un baño María, una centrifugadora, micropipetas, un hisopo bucal, tubos de ensayo, una solución de lisis, de rompimiento, una concentración de sal, buffer, etanol y alcohol isopropílico. Entonces, aquí está el amigo y aquí está el primer paso que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Vamos a tomar el hisopo y lo vamos a introducir en la boca, ¿verdad?, del sujeto de prueba. Entonces, venimos y pues extraemos, ¿verdad?, de la saliva de la mejilla del interior de la boca. Y aquí pues ya vamos a colectar, ¿verdad?, esas células. Entonces, lo segundo pues es colocar lo que es la torunda, le llaman, ¿verdad?, dentro del tubo de Eppendorf, que es el tubo de centrífuga, que es el nombre del tubo, ese es el nombre del tubo, ¿verdad? Y bueno, mirando de cerca lo que es la torunda, igual, ¿verdad?, esto no se vería a simple vista, ocuparíamos un microscopio. Mirando cerca de la torunda, notamos que está cubierta de miles de pequeñas células de la mejilla. Dentro de cada una de ellas está lo que es el núcleo, y dentro del núcleo está el ADN, ¿verdad? Entonces la célula sería todo eso rosadito, y el núcleo sería ese que vemos ahí en color azul, ¿verdad? Entonces lo siguiente pues sería recortar la torunda, introducirla en el tubo de centrífuga y añadir la solución de lisis, ¿verdad? Que es lo que le digo que es más que detergente. Entonces, vamos a utilizar la micropipeta para añadir la solución de lisis, ¿verdad? Igual, chicos, si tienen problemas con el simulador, ¿verdad?, en lo largo de la semana para hacer a cabo el procedimiento experimental, pueden ver el video, o si no lo entienden al inglés, ¿verdad?, y quieren leer lo que dice ahí, ¿verdad?, y usted no es bilingüe, no se preocupe, hay varias herramientas para traducir todo esto, pero igual me pueden preguntar a mí, ¿verdad?, o le pueden preguntar a cualquiera de sus compañeros que sí sea bilingüe, ¿verdad? Ok, una vez llevado a cabo lo que es que se introduce lo que es la solución de lisis, la solución de rompimiento, lo llevamos a cabo en un baño María, ¿verdad? La temperatura es muy elevada porque tampoco queremos hacer un rompimiento de las células, del ADN. O sea, aquí se mira, ¿verdad? Rompemos la célula, rompemos el núcleo y liberamos los cromosomas, ¿verdad? En sí lo que es liberamos lo que es el ADN. Y si se fijan, estas que son histonas también se rompieron. Estas histonas son proteínas. Entonces, la solución de lisis que acabamos de añadir contienen dos importantes ingredientes: detergente y una enzima llamada proteinasa K. Pero igual, esta enzima no es como que obligatorio, ¿verdad?, para llevar a cabo este procedimiento, pero igual aquí lo agregaron, ¿verdad? Lo que hace el detergente es interrumpir en la membrana celular y en la envoltura nuclear, causando que la célula se rompa, se abra y libere lo que es el ADN. El ADN pues está todavía atrapado, ¿verdad? Vertically sería como muy apretado, ¿verdad?, alrededor de proteínas llamadas histonas. Y la proteinasa K rompe aparte, ¿verdad?, lo que son las histonas para liberar el ADN. O sea que la proteinasa K, la función de la proteinasa K es para romper estas histonas, ¿verdad? Igual esto pues se podría llevar a cabo por otro procedimiento que vamos a ver más adelante. Entonces en sí se libera el ADN, pero también se liberan, ¿verdad?, lo que son lípidos y lo que son proteínas. Entonces aquí vamos a añadir una concentración de sal, ¿verdad? Ve una solución de sal concentrada, ¿verdad?
Igual se podría agregar la sal así en estado sólido, ¿verdad? Pero igual, lo mejor pues en solución. Las células estuvieron en el calor del baño María, suficiente para que el ADN se libere de las células. Y nosotros tenemos que remover la torunda del tubo, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no nos va a estorbar ahí, ¿verdad? Luego se añade un poco de solución de sal concentrada al tubo. Lo añadimos con la micropipeta y vamos a observar lo que ocurre. Lo que son las proteínas, ¿verdad? Y los demás escombros se terminan agrupando. Entonces, la sal causa que las proteínas y otros escombros celulares se junten, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir es que van a precipitar. Y bueno, el ADN pues va a quedar en la disolución y ocupamos separarlo. ¿Cómo lo vamos a separar? Utilizando la centrifugadora. Entonces vamos a colocar el tubo de centrífuga en uno de los espacios de la centrifugadora y vamos a agregar también otro tubo con agua para balancear, ¿verdad? La centrifugadora, porque si no vamos a hacer un solo desorden. Se puede incluso derramar, ¿verdad? Entonces vamos a venir, lo colocamos y cerramos y empezamos el proceso de centrifugación, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que, bueno, la fuerza centrífuga va a traer, ¿verdad?, hacia el fondo del tubo lo que son las proteínas y escombros, ¿verdad? Y se van a separar, ¿verdad? Va a quedar la disolución de ADN y todo lo demás precipita al fondo, ¿verdad? Ok, lo mismo dice. Seguimos y ahora lo que vamos a hacer es separar, ¿verdad? Simplemente con cuidado, con una micropipeta, tomamos el líquido y lo separamos, ¿verdad? En otro tubo, por aparte. ¿Se fijan? Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a agregar alcohol isopropílico. Ocurre que el ADN en alcohol isopropílico es insoluble y al momento en que lo empezamos a agitar, agitamos y al agitar va a empezar a precipitar, ¿verdad? Va a empezar a juntar, ¿verdad? Y va a precipitar. Entonces, invirtiendo el tubo varias veces para mezclar el alcohol isopropílico dentro de lo que es la solución de ADN, esto causa que el ADN, que no es soluble en alcohol isopropílico, es decir, no está disuelto, salga fuera de la solución, ¿verdad? Y ahora lo podemos ver ahí, ¿verdad? Todo junto, ¿verdad? El ADN y lo podemos ver con nuestro ojo desnudo, ¿verdad? A simple vista lo podemos ver que va a precipitar. Esto se miraría viéndolo, ¿verdad? Ustedes pueden buscar videos en internet, pero si estuviéramos en el laboratorio y lo hiciéramos ahí, ¿verdad? Ahí en tiempo real, miraríamos como una especie de gelatina se mira, y se hace bastante, curiosamente. Igual estos los otros para que así de color blanquecino se mira, ¿verdad? Sí, parecido se mira lo que está aquí en el simulador. Pero por lo general se va hacia la parte de arriba por la densidad, ¿verdad? Es poco denso y se va hacia la parte superior de la solución. Igual se podría hacer, bueno, en sí el siguiente paso es separarlo, ¿verdad? Y se podría colorear de color azul, ¿verdad? Con un azul de metilo para que se observe de mejor manera. Ok, entonces ahora lo que seguiría, pues para separar el líquido de sólido, es decir, el ADN sólido de la solución, lo podemos venir, lo vamos a meter en la centrifugadora, lo vamos a separar. Siempre el mismo principio, ¿verdad? Cerramos, continúa el proceso, empieza el proceso de centrifugadora, ¿verdad? Y ahora sí vamos a ver, ¿verdad? Que lo que está ahí en estado sólido, lo separamos del estado líquido y eso es, ¿verdad? El ADN que ocupamos, ¿verdad? Entonces, permítame. Una vez removido el líquido, el ADN pues está separado en seco y ahora pues se puede redisolver la solución
en un solvente que uno desee. Igual, lo ideal sería agua. Usted puede almacenar en el freezer por varios años o puede llevarlo en el próximo experimento, ¿verdad? Que ya sea un PCR o una electroforesis gel, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver la próxima semana. Y aquí pues ya llevamos a cabo el proceso de extraer ADN. Aquí ya pues lo aislamos, ¿verdad? Y bueno, usted puede hacer el experimento usted mismo, ¿verdad? Con instrumentos comunes, ¿verdad? Que usted puede encontrar en su cocina. Entonces, vamos a ver. Para resumir el proceso, ¿verdad? Tenemos estos cuatro procedimientos, ¿verdad? Recolectar las células. En este caso, pues, era de saliva, pues recolectar las células de la mejilla. Si hubiera sido en una fruta, pues sería homogenizar, ¿verdad? La muestra. Luego sería llevar a cabo la lisis celular. Se utiliza con una solución ¿cómo se llama? De sal y de jabón. El jabón pues lo rompe la célula. Luego separar el ADN de proteínas y escombros, que es con el alcohol. Y pues luego pues simplemente pues ¿cómo se llama? Aislar el ADN, ¿verdad? Concentrado, que ya pues sería pues centrifugándolo, ¿verdad? Entonces esos serían los pasos para llevar a cabo para aislar el ADN. No sé si alguien tiene preguntas. No sé si se entendió. Todo claro. Ok, bueno, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, eso sería todo. No queda tiempo para hacer la pruebita, entonces la haríamos la próxima semana. Está bien, Omar, gracias. Gracias, Omar. Bueno, Gracias, nos vemos. nos vemos.